Dice el Rab Yuda Ashlag Bala Sulam en sus escritos de la última generación, en la sección 11, no todos deben profundizar en la espiritualidad, solo unos pocos escogidos, de acuerdo a las necesidades cambiantes. Habrá una especie de corte suprema y todos los que deseen dedicar su trabajo a la vida espiritual deberán recibir permiso de esa corte. De acuerdo a este texto, ¿por qué no todos pueden profundizar en la espiritualidad? La verdad es que cada quien puede hacerlo y ya vivimos en una época histórica en la que todos nos acercamos al alcance del mundo espiritual. Es decir, cada uno puede, pero todo depende del deseo de la persona, de hasta cuánto las personas se sienten que están en este mundo físico estrecho que los presiona. Y es como durante el tiempo del parto, que cuando la mujer siente las contracciones y a través de esta da a luz al bebé. Así estamos hoy día en nuestro mundo, que más y más nos presiona y no nos da ninguna posibilidad de quedarnos en este mundo físico egoísta, y nos obliga a elevarnos a un nuevo grado, que en lugar de recibir y pensar cada uno en sí mismo, que comencemos a conocer y a ver, a alcanzar que nuestra existencia en este mundo físico es como el útero que nos presiona para que nazcamos a un mundo nuevo, iluminado. Y esperemos que esto pase si muchas personas lleguen a un estado en el que, a pesar de que nos sentimos ahora en oscuridad, en incertidumbre, en que no tenemos opción sino solamente continuar con esta vida hasta un punto en que sentimos que mejor morir que seguir viviendo, pero que junto con esto tenemos la posibilidad de pasar este límite entre la sensación de este mundo y la sensación del mundo espiritual y nacer a la luz superior, a sentir al Creador. En total hay dos estados, o que nos sentimos en desconexión con el Creador y entonces vivimos dentro de nuestros 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, o que adquirimos otros 5 sentidos adicionales en los cuales sentimos la fuerza superior, el origen de nuestra vida, y entonces recibimos de él 5 discernimientos que son llamados Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehida. ¿Cómo se adquieren? Eso es toda la sabiduría de la Kabbalah, que nos ayuda, nos explica cómo podemos elevarnos por encima de nuestro deseo egoísta, donde todo queremos recibir y llenar nuestro ego, y que podamos elevarnos por encima de nuestro deseo de recibir y pensar solo en otorgamiento. Y eso en realidad es la diferencia, porque en nuestro mundo tenemos solamente el amor propio, donde yo me amo a mí mismo en todo y por todo, y yo acá soy el centro de la realidad. Y en lo otro yo me pongo a un costado y desarrollo mi deseo hacia el Creador, y Él para mí es el centro de la realidad. Se dice que como producto del avance espiritual se desarrolla el llamado sexto sentido, un sentido adicional a los 5 sentidos básicos que conocemos. ¿Cuál es el proceso de desarrollo de este sentido adicional y para qué?
Ese es el sentido del otorgamiento. Todos nuestros 5 sentidos son sentidos de recepción, deseo de recibir, que trabajo solo para llenar mi deseo de recibir en todo lo que puedo. Y la espiritualidad, a esto llamamos a veces el 6º sentido. No es algo adicional a nuestros 5, sino que es una fuerza, un deseo, una tendencia a otorgar en lugar de recibir. Y en esta tendencia o inclinación siento otros 5 caminos, tendencias en las cuales siento el mundo espiritual, el mundo superior, que en lugar de vista, oído, olfato, gusto y tacto, recibo 5 sentidos, 5 discernimientos que son llamados Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Si desarrollo en mí estas cualidades de otorgamiento, estas cualidades son llamadas Sefirot, porque en estas comienzo a sentir la relación del Creador hacia mí, que es llamado luz. Y entonces en cada sentido mío recibo una luz específica. Significa entonces que esos sentidos que conocemos como la vista, oído, tacto, gusto, olfato, con este 6º sentido se potencia la percepción de estos 5 sentidos que nosotros tenemos. Como que su capacidad se aumenta, o cómo influye en ellos. No, este 6º sentido, porque así nos indicamos para nosotros que es un 6º sentido, pero es un sentido opuesto. En lugar de un sentido de recepción que incluye nuestros 5 sentidos, adquirimos un sentido de otorgamiento, que en él hay también 5 discernimientos que son llamados Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Pregunto porque normalmente se dice, por lo que he leído, que en la espiritualidad, al adquirir este sentido, lo que sucede es que hay una visión diferente, es como cambiar anteojos o lentes, y la realidad se ve de otra manera. ¿Quién? Entonces hay un cambio entonces en esta percepción de la realidad. El cambio no es en la percepción de nuestros 5 sentidos. Cuando yo adquiero los sentidos espirituales, por ahora mientras tanto puedo, envejecer y sentir menos en mis 5 sentidos físicos, vista, oído, porque son sentidos corporales. Yo los recibo en mi deseo de recibir, que es mi cuerpo, y así describo para mí que vivo dentro de este cuerpo, pero además de esto adquiero para mí un cuerpo espiritual espiritual, que incluye 5 partes, y en él recibo 5 influencias del Creador, y en estos 5 canales que recibo de él me siento existente en un mundo diferente de nuestro mundo, que se llama el mundo superior. ¿Cuáles son las características que debe tener una persona espiritual? Una persona espiritual es llamado así porque adquiere la capacidad de otorgar por encima de su ego, que a pesar de que él es completamente deseo de recibir como todos, pero a través de la influencia desde arriba, la influencia del Creador, él está completamente en una medida, se encuentra en una medida en la que detiene a su ego, que puede restringirlo
no usarlo para su propio beneficio, sino que lo usa por el bien del prójimo. Porque Boré no siente, no ve, porque, digamos, no tiene ninguna conexión con el Creador, pero ante sí tiene a toda la humanidad, y por eso los cabalistas se dividen en grupos, generalmente de 10 personas, y tratan de influir, de otorgar uno al otro, porque en ese esfuerzo en común entre sí de llegar al otorgamiento recíproco entre ellos, y de esto pueden también sentir que influyen o otorgan a esa fuerza otorgante que es llamada Boré, y entonces entre sí sienten que se revela esta realidad. Digamos, ellos lo construyen, lo hacen al Creador que hay entre ellos. Y a lo mejor vemos como si fuera algo ilusorio, algo así fantasioso, que no es real, pero cuando llegan a salir de sí mismo al otorgamiento recíproco entre sí, entonces resulta que definitivamente sienten que es una nueva realidad, que es correcta, verdadera, que no es una ilusión, y entonces pueden tratar de existir en esta realidad e incluso desarrollarla cada vez más y más. Y los cabalistas van anotando todo este proceso que pasan, y de esto tenemos los libros de Kabbalah.